Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se denomina relación de las propiedades de los fluidos y la presión atmosférica. Como menciono, vamos a ver un nuevo tema. Repito, ¿qué tema vamos a hablar? Pues vamos a ver las relaciones de las propiedades de los fluidos y la presión atmosférica en este caso, ¿no? Recuerden que pues ya em, esta semana se puede decir que ya acabamos la unidad y de ahí, pues, empezamos en este caso con el trimestre 3 igual, pero ya otra diferente unidad. Como menciono, esta es la última clase, se puede decir de la unidad, ¿no? Listo. Empezamos entonces hablando de la relación que existe entre la masa y la fuerza. Obviamente, para nosotros saber la relación que existe entre la masa y la fuerza, yo debo primero determinar qué es masa, determinar qué es fuerza, lo cual vamos a hacerlo. Masa se puede decir que es una propiedad cuantitativa de las sustancias y la masa también se puede decir que mide la cantidad de materia que posee un cuerpo. Repito, ¿qué es la masa? La masa es, ya, es una propiedad cuantitativa de las sustancias y mide la cantidad de materia que posee un cuerpo, la masa, ¿no? En este caso. Y pues también podemos hablar de que nuestra masa no depende del lugar donde se encuentre, tampoco depende de la gravedad, por lo cual obviamente el valor de la masa va a ser la misma, porque como menciono, no depende ni de la gravedad ni del valor, porque no, la masa pues no depende en este caso, ¿no? Del lugar de donde se encuentre, no depende de la gravedad, por lo cual pues se puede decir que hablando de valores es el mismo, porque como mencionamos no depende de dónde se encuentra, no depende de la gravedad. La unidad que tenemos en la masa, la unidad con la que se mide la masa, se puede decir que es el kilogramo. El kilogramo es la unidad con la que se mide. ¿Cómo se representa el kilogramo? Pues colocando la Q, perdón, la K y la G. Kilogramo en este caso. Entonces, repito, la unidad con la que se mide la masa, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. ¿Cómo se representa en este caso el kilogramo? Pues colocando sus prefijos. En este caso es la K y la G, que se le denomina kilogramo, ¿no? Y pues obviamente nuestra masa, debido a que su uso es variado y por comodidad, por decirlo así, se ha definido múltiplos y submúltiplos de esta unidad de peso. Obviamente, al definir múltiplos y submúltiplos de esta unidad de peso, esto es de gran utilidad en el trabajo en laboratorios o para el mercado en general, se podría mencionar, ¿no? Si nosotros, ejemplo, pues si estamos en los laboratorios, las muestras de las sustancias suelen ser pequeñas y sus masas pueden ser de milésimas a kilogramos. Por ello, entonces, se puede decir que el gramo, ¿cómo se representa el gramo? A través de la G y la R. El gramo, ¿no? Hay algunos que también solo les colocan la G de gramo. Entonces, se puede decir que el gramo es de las unidades de masa más pequeñas, siendo así una milésima parte del kilogramo. En las unidades de conversión, pues se puede decir que en masa nosotros tenemos de gramos a kilogramos, de kilogramos a gramos, y ahí es lo que menciono, que
El gramo es de las unidades de masa más pequeñas, siendo así pues una milésima parte de un kilogramo. Por eso decimos que un gramo tiene, ¿cuántos kilogramos? Tal vez alguien sabe esta conversión. No, sí. Repito la pregunta. Tal vez saben un kilogramo cuántos gramos tiene. Hablando en este caso, recuerden que estamos hablando de la masa, estamos hablando de que la unidad se podría decir que es el kilogramo que utiliza, pero hablando ya en cuanto al laboratorio y la utilización que tiene la masa, mencionamos que el gramo también ayuda en este caso para las partes pequeñas a analizar en el laboratorio de las masas, ¿no? Y pregunto, ¿un kilogramo cuántos gramos tiene? Voy a colocar en el chat y pues tienen un minutito para Mire, coloqué en el chat, escríbanlo, tienen un minutito para hacerlo. ¿Listo? Vamos. ¿Listo? Justin nos menciona que de un kilogramo, pues tiene 1000 gramos. Muy bien, excelente participación, ¿no? En este caso tenemos a Damaris. No sé si tal vez estás por ahí. el Damaris, cuéntame, ¿por qué no escribiste en el chat? Recuerda que es participación en clase. Procura, mientras, cuando yo haga preguntas en el chat, pues procura responder, ¿no? Debido a que es actuación en clase. Listo. Seguimos entonces, ¿no?
¿Qué mencionamos? En cuanto, vamos a ver, pues vamos a hablar de la relación de la masa y la fuerza, pero obviamente primero debemos definir la masa y la fuerza. Estamos definiendo en este caso la masa, ¿no? ¿Qué mencionamos entonces en cuanto a la masa? Mencionamos que la masa es una propiedad cuantitativa, perdón, la cual mide la cantidad de materia que posee un cuerpo. Recuerden que decía que no depende del lugar donde se encuentra ni de la gravedad, por lo cual, pues, su valor es el mismo. También mencionaba que la unidad con la que se mide la masa, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. Y ya mencionaba en este caso, pues, cómo se lo abrevia, pues, con la K y la G. Kilogramo, ¿no? Tal cual lo hemos descrito en nuestra pantallita, el kilogramo. Así se lo representa, ¿no? Listo. Y también les mencionaba, hablando igual, recuerden de nuestra masa, que debido a que nuestra masa tiene un uso súper variado, se puede decir que, y también debido a la gran utilidad que tiene en el trabajo en laboratorios o en el mercado en general también mencionaba, pues decíamos que en el trabajo en laboratorios las muestras de las sustancias suelen ser muy pequeñas y sus masas obviamente pueden ser de milésimas de kilogramos. Por ello, mencionábamos que el gramo es una de las unidades de masa más pequeñas, siendo así pues una milésima parte de un kilogramo. ¿Por qué una milésima parte? Recuerden en este caso pues que un kilogramo tiene 1000 gramos. De ahí, en este caso, pues, la milésima parte. Obviamente, un gramo, pues, sería la milésima parte de un kilogramo. Ya vimos en este caso, recuerden, un kilogramo, pues, tiene 1000 gramos. Listo. Esto en cuanto a la masa. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la fuerza. La fuerza se puede definir como aquella capaz de generar movimiento o cambiar el estado de reposo de un cuerpo. Recuerden en este caso, pues la fuerza, desde el punto de vista dinámico, se le puede definir como aquella capaz de generar movimiento y cambiar el estado de reposo de un cuerpo, ¿no? Listo, entonces, ¿qué hablamos de la fuerza? La fuerza se define como aquella capaz de generar movimiento y cambiar el estado de reposo de un cuerpo. Y de acuerdo con esto, pueden existir dos tipos de fuerzas. Puede existir fuerza de contacto y puede existir fuerza de distancia. Listo. Tenemos, como menciono, dos tipos de fuerza. Tenemos fuerza de contacto o de distancia, que son nuestras dos fuerzas, ¿no? Y hoy pues vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a hablar primero de la fuerza de contacto. De la fuerza de contacto. Déjenme ver. Dice existir. Puede existir. Listo. Dos tipos de fuerza. Puede existir dos tipos de fuerza. De contacto o de distancia. Vamos a hablar la de contacto. Empezamos con la de contacto. Listo. ¿Qué se puede decir con esta fuerza de contacto? Pues se puede decir que es aquella que ocurre únicamente cuando dos objetos interactúan. En este caso, pues uno sobre el otro, teniendo necesariamente contacto físico. Repito, es aquella que ocurre únicamente cuando dos objetos interactúan uno sobre el otro, teniendo necesariamente, pues, contacto físico. Ejemplo sería, pues, al empujar una caja, que he colocado yo el ejemplo aquí.
Ese sería un ejemplo de contacto. Como menciono, la fuerza de contacto, voy a poner aquí fuerza. La fuerza de contacto, ¿qué es? En este caso, pues, es aquella que ocurre cuando dos objetos, ocurre cuando dos objetos, ¿qué decíamos? Ocurre cuando dos objetos interactúan uno sobre el otro. Interactúan uno sobre el otro. Y recuerden que al momento de interactuar uno sobre el otro, siempre se necesita contacto físico. Uno sobre el otro, uno sobre el otro, teniendo necesariamente contacto físico. Teniendo necesariamente contacto físico. Entonces, en este caso, pues, ¿qué mencionamos? En la fuerza de contacto ocurre cuando dos objetos interactúan uno sobre el otro, teniendo necesariamente contacto físico. Ejemplo, pues se puede decir que un hombre moviendo una caja. Tenemos, obviamente, fuerza de contacto. En este caso, interactúan dos objetos, el uno sobre el otro, y necesariamente, pues, tienen contacto físico. Por ello, en este caso es un ejemplo de fuerza de contacto. ¿Cuál creen ustedes? Van a colocar en el chat otro ejemplo de fuerza de contacto. Coloque ejemplo de fuerza de contacto. Van a escribir en el chat. Igual, un minutito para escribir. Recuerden que es actuación en clase, así que procuren escribir en este caso y participar todos mis queridos alumnos. Listo, un minutito para ello. ¿Listo? En este caso, Justin nos menciona cuando se patea una pelota. Tengo dos objetos en este caso. ¿Y qué sucede? Necesito, obviamente, que estén en contacto físico. En este caso, pues el jugador entra en contacto físico con la pelota y obviamente existe fuerza de contacto. Listo, muy bien. Ahora vamos a hablar de fuerza de distancia. Vamos a ver en este caso, déjenme ver por dónde la escribo. Mm,
Ya, a ver, coloquemos aquí la fuerza de distancia. Listo. Vamos a hablar ahora de la fuerza de distancia. Recuerden que mencionábamos que existen dos tipos de fuerza. En este caso tenemos de contacto o de distancia. Listo. Hablamos ya de la fuerza de contacto, que mencionábamos que es aquella que ocurre únicamente cuando dos objetos interactúan uno sobre el otro, teniendo necesariamente contacto físico. En cuanto a nuestra fuerza de distancia, se puede decir, en cambio, que esta fuerza se produce sin necesidad de que los cuerpos mantengan el contacto físico. Repito, en este caso, se produce sin necesidad de que dos cuerpos mantengan contacto físico, de que dos cuerpos mantengan contacto físico. Listo. Ejemplo, en este caso, pues obviamente puede ser la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo al caer. Ejemplos, pues, como una manzana cayendo de un árbol. Esta sería una fuerza de distancia. Fuerza de distancia. Ejemplo, recuerden que decíamos en cuanto a la fuerza de distancia. Mencionábamos que se produce sin necesidad de que dos cuerpos mantengan contacto físico. Entonces, obviamente, se puede decir que un ejemplo es la manzana cuando cae del árbol. Existe una fuerza, pero obviamente no existe contacto físico. Ahora ustedes van a colocar un ejemplo de, de distancia. Tienen igual un minutito para realizar esto.
Listo. En este caso, pues muy bien. Justin nos ha mencionado un imán jalando monedas. No tienen en este caso el imán con la moneda contacto físico, ¿no? Se puede decir pues que obviamente la moneda está, ejemplo, pues sobre una mesa, el cual el imán la atrae hacia él, ¿no? Listo. Esto en cuanto a la fuerza de contacto y a la fuerza de distancia. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Está claro esta partecita de la masa, de la fuerza? Claro, nada claro. Si No tienen- me... Listo, Justin, gracias. No dudas entonces. Seguimos, pues. Podemos mencionar que la unidad para medir las fuerzas es el newton. El newton se puede decir que es la unidad para medir las fuerzas. El newton se lo escribe en este caso, pues, con la N. Esto significa newton. Newton en este caso, como mencionamos, es la unidad para medir la fuerza. ¿Bien? Esto en cuanto a la unidad para medir la fuerza. Recuerden, ¿cuál era la unidad para medir la masa? ¿Quién recuerda? Fuerza de contacto. Ya, fuerza de contacto. En este caso, es el tipo de fuerza que existe. Y yéndonos en este caso a la masa, recuerden que hemos visto la fuerza. Anteriormente vimos la masa. Y les pregunto, ¿cuál es la unidad de la masa? Si yo menciono que la unidad de la fuerza Mm. es Newton, de la masa, ¿cuál creen ustedes que era la unidad? El kilogramo. Muy bien, Justin. El kilogramo era la unidad de nuestra masa. Y en cambio, la unidad de la fuerza es el newton, que se lo representa con la letra N. Muy bien, se lo representa con la letra N en este caso, ¿no? Y pues ahora sí vamos a ver la relación entre la masa y la fuerza. Listo. Déjenme ver. Creo que no he colocado esa diapositiva porque ya no vamos a la densidad, pero pues voy a colocarla ahora para explicar. Listo. Ya. Entonces, se puede decir, ahora sí que podemos hablar de la relación de la masa y la fuerza, una vez que obviamente ya hemos distinguido sus tipos, hemos distinguido sus unidades, hemos distinguido sus conceptos, podemos ya hablar de la relación masa y fuerza. Se puede decir que la segunda ley de Newton no se explica claramente la relación entre la masa y la fuerza. Entonces, se puede decir que una fuerza puede cambiar la intensidad de velocidad de un objeto. Es decir, pues que provoca aceleración. Repito en este caso, ¿no?
Voy a colocar la segunda ley de Newton. ¿Qué mencionamos en cuanto a la segunda ley de Newton? Mencionamos que nos explica claramente la relación entre la masa y la fuerza. Entre la masa y la fuerza. Listo. ¿Qué más mencionamos? Mencionamos que la segunda ley de Newton dice que una fuerza puede cambiar la intensidad de velocidad de un objeto. Puede cambiar la intensidad de velocidad de un objeto. Listo. ¿Y qué más mencionamos? Mira, la segunda ley de Newton que dice que una fuerza puede cambiar la intensidad de velocidad de un objeto. Es decir, obviamente que provoca aceleración. Que provoca aceleración. En este caso, ¿cómo se le denomina o cómo se representa la aceleración? Pues con la letra A minúscula. La aceleración se le representa con la letra A minúscula. Y pues obviamente vamos a colocar una formulita en cuanto a la relación de la masa y la fuerza con la aceleración. Se puede decir que la aceleración es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que ejerce sobre el cuerpo, que en este caso pues es inversamente proporcional a la masa. Listo, entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues colocando la formulita. Aceleración, menciono que es directamente proporcional a la fuerza total e inversamente proporcional a la masa. En este caso, pues aquí pongamos fuerza total. Listo. Entonces, ¿qué menciono? La aceleración es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas. En este caso, ¿cómo se representa que la fuerza es directamente proporcional? Pues obviamente lo representamos con F total. Entonces, la aceleración, en este caso, es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas. Por eso colocamos F total. Y pues en este caso, pues la masa es inversamente proporcional al objeto, ¿no? En este caso, la masa del objeto es inversamente proporcional. ¿Sí ven? Entonces, en cuanto si hablamos de relación de masa y fuerza, nosotros actuamos y hablamos sobre la segunda ley de Newton, ya que la segunda ley de Newton nos explica claramente la relación entre la masa y la fuerza. Recuerden que mencionamos que la fuerza puede cambiar la intensidad de velocidad de un objeto.